Ayer quiero, bueno, antes que nada queremos felicitar a todos los papás, ¿verdad? Felicidades, un aplauso fuerte a todos los papás que están aquí presentes. Me da mucho gusto ver papás, en verdad, cómo Dios está moviendo corazón. Me da mucho gusto ver muchos papás aquí, felicidades. Y también me dio mucho gusto ver muchos papás el día de ayer en nuestra parranda celestial que tuvimos. Estuvo bastante padre. Todavía no he tenido tiempo de hacer la edición del video, pero voy a hacer la edición del video. Estuvo muy padre. El toro mecánico, el partido, el fútbol, ¿no? El fútbol de las pelototas, muy padre. También los toques patrocinados por la Comisión Federal de Electricidad. Y el toro mecánico fue patrocinado por Lonol. Ay, sí, no es cierto. Y Paracetamol también estuvieron presentes, cómo no, metiendo goles aquí. No, sí, pero ¿a poco no quedaron así? No, el toro me dejó. No, pero hubieras visto cómo yo dejé al toro. Ay, sí. Ay, igualito. Qué gacha. Eso es bullying familiar, ¿eh? Ay, lo dejamos igualito. No escuchamos. Que dejé al toro igualito. Pero pasamos un tiempo muy padre. Y lo más padre también fue que muchos de los varones que estuvieron el día de ayer estuvieron memorizando la palabra, versículos claves que nos recuerdan quiénes somos en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Y el valor que tenemos en Cristo y que tenemos un Padre precioso en el cielo. Pasamos un tiempo muy padre, divertido, pero sobre todo el saber nuestra identidad en Cristo Jesús. Así es que, pues la verdad nos da mucho gusto el ver que vinieron muchos papás, que fuimos un flotón ayer, fuimos bastantes, gracias a Dios, fue un buen grupo. Y el día de hoy le doy gracias a Dios también porque hay muchos papás. Es algo que da esperanza. ¿Sabes por qué? Porque lo clásico era de que el Día de la Madre la iglesia se llena así, porque la mujer siempre es la que jala a la familia para acercarse a Dios. Pero cuando es el Día del Padre se vacía la iglesia, porque el hombre es el que menos jala a la familia para ir a Dios. Dice, no, yo me quiero quedar, yo me quiero dormir, yo me quiero levantar tarde, quiero ver el fútbol, es mi día y quiero festejarlo. Entonces, tristemente, los hombres, en la mayoría de los hombres, no tenemos ese liderazgo espiritual en nuestros hogares. El liderazgo espiritual lo llevan las mujeres, tristemente. Pero este año le doy gracias a Dios porque es muy diferente. Le doy gracias a Dios por el grupo de varones de todos los lunes, que es un grupo padrísimo y está creciendo cada vez más. Le doy gracias a Dios por el día de ayer, porque muchos papás vinieron y pudimos pasar un tiempo padre como papás. Y le doy gracias a Dios por cada papá que está aquí presente, que vinieron literalmente para buscar a Dios, y ese es el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es para fortalecernos como papás. Así es que, pues bienvenidos, me da mucho gusto saber que están aquí, chicos. Perfección. Señor, te queremos agradecer también por la familia de Pachito, Señor, por Mirna, por sus hijos. Gracias por todo este tiempo que fuimos testigos de cómo es un matrimonio que está junto hasta que tú decides que alguno de los dos los llevas a casa. Te agradecemos porque nos permitiste conocer a Pachito y en medio de tanto dolor y de este padecimiento que ya de años tuvo con el cáncer, Señor, a pesar de todo él tenía ánimo, una persona muy amable, una persona muy educada, Señor, que a pesar de que tuviera tanto dolor, de todos modos él leía su Biblia y estaba en contacto contigo, Señor. Te agradecemos por Mirna también, porque tú le das y le has dado, le diste la fortaleza en ese momento, y sabemos que le vas a seguir dando la fortaleza en esta nueva etapa de su vida, Señor. Te pedimos para que ella también te pueda sentir en cada instante ese abrazo que solamente tú puedes dar y el consuelo que viene de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Y queremos pedirte también por este mensaje que tú vas a dar, Señor. Yo te doy gracias por cada varón que está aquí presente, que tú le das el llamado de ser papá. Dice tu palabra que si tú no edificas la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados.
Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Y yo te doy gracias por cada hijo que lo comparas con flechas, Señor, para estos guerreros que están aquí presentes, que día a día se esfuerzan en conocerte, en estar de rodillas delante de ti para poder dirigir a sus familias, a sus hijos, a que sean unos papás presentes, Señor, y que ellos no sientan que son solamente aquellos que proveen o viene la provisión material a través de su trabajo, el trabajo que tú les has dado, sino que, Señor, sepan que son tan importantes, que sientan cuán importantes son para sus hijos, el que sean presentes, el como tú defines muchas cosas del carácter de los hijos por la presencia de los padres. Te damos gracias por cada uno de ellos, porque tú los has esforzado, Señor, y sé que pueden voltear hacia atrás cuando ya sus hijos empiezan a crecer y ven que el esfuerzo que han dedicado por su familia ha valido la pena, Señor. Que no sientan que tú los abandonas, al contrario, Señor, que cuando sus fuerzas decaigan, ellos sepan a dónde pueden venir, que es hacia ti, Señor, porque tú dices que vengan a ti aquellos que están cargados y cansados y tú les darás descanso. Bendice este momento, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el Día del Padre es un día para muchos de fiesta, pero la verdad, para la mayoría es un día triste, es un día difícil. El tema del papá es un tema para muchos de dolor, de ausencia. Para muchos el Día del Padre es complicado. Y hoy es uno de los mensajes, yo creo que más difíciles para mí también, en el tema del Día del Padre. Por mucho tiempo me costó mucho trabajo predicar este día, este mensaje, porque el tema del papá para muchos es doloroso. Vivimos en una sociedad donde la figura paterna ha lastimado mucho a nuestra sociedad. En muchos de los casos pues hay una ausencia, y tú y yo sabemos que ha sido de generación a generación a generación, ¿no? Por lo general cuando un papá fue borracho, por ejemplo, mujeriego, el padre de ese papá también lo fue. Y fue lo que fue pasando de generación a generación como una tradición, y como que a veces hasta las mismas mujeres llegaron a acostumbrarse así son las cosas, ¿no? Pues, tú eres la catedral, ¿no? ¿No llegaste a escuchar ese tipo de cosas horribles? ¿No? Tú eres la catedral, las demás son capillitas. O mujeres que le decían a otras mujeres, mujeres mayores que le decían a otras mujeres más jóvenes: tú hazte de la vista gorda, porque tú eres la esposa, tú no te preocupes. Y dices, nos hemos acostumbrado a vivir como no se debe. Pero eso fue durante generaciones. Durante generaciones hubo un mal ejemplo de los padres, del hombre, del varón. Dios dio la autoridad al varón, Dios dio la autoridad y la responsabilidad al varón de ser la cabeza, de ser el que guía, el que instruye. Muchas gracias, mi querido Omar. El que instruye, el que anima, el que fortalece. Y tristemente no fue así generación a generación. Tristemente muchos malos ejemplos se fueron heredando. En muchos casos, permítanme hablar francamente,
Los mismos padres llevaban a sus hijos adolescentes a tener relaciones para hacerse hombres. En muchos casos los mismos padres le daban a sus hijos los preservativos. Y esto se debe no al problema del patriarcado como el día de hoy se ataca. Se debe a una ausencia de Dios en la vida del hombre. Se debe a una ausencia de saber su identidad en Dios. El día de hoy, querida familia, amigos, quiero que tengamos claro el mensaje de Dios hacia nosotros y que el día de hoy sea un día de gozo, un día de fiesta, un día de paz, un día de restauración. Yo sé que tal vez muchos de los que están aquí no querían venir al día de hoy. Lo sé. Sé que muchos dicen, yo no quiero ir, ya sea porque el tema del padre me duele, porque mi papá me lastimó, o ya sea porque tú sabes que has fallado como papá y no querías venir. Yo sé que este día es un día difícil para muchos, pero te quiero decir algo. Hoy, el mensaje de hoy, yo quiero que te dé paz. Yo quiero que entiendas la importancia de este mensaje para ti hoy. Que tengas una nueva perspectiva y que salgas de aquí o te desconectes de YouTube o Facebook después de este mensaje con esa paz que solo puede venir de Dios. Como lo puse aquí en este slide, dice: nuestras vidas están marcadas grandemente por el ejemplo de nuestros padres. Y es verdad. Generación a generación vamos repitiendo patrones. Generación a generación vamos repitiendo fallas, errores. Es curioso que yo tengo, o tenía, porque ya hace más de 20 años que no veo a este amigo, un amigo que yo quise mucho, que quiero, aunque tengo 20 años sin verlo. Y él se enojaba porque, fíjense, él era un chavo que estudiaba conmigo cuando estábamos en la escuela en Televisa. Y él, chavo muy talentoso, y su papá era multimillonario. Su papá tenía, era dueño de más de 15 casas en el Pedregal, como 20 departamentos en Polanco, tenía terrenos rentados a Walmart, a la Comercial Mexicana. Un cuate que era vecino de Slim ahí en el Pedregal. Una vez estábamos desayunando ahí en su casa y empezó a volar todo, ¿no? Servilletas y todo, y era Slim llegando en su helicóptero a su casa. Le digo, ¿y eso? Dice, ah, normal, ya llegó el vecino. Pero bueno, él, para que ubiquen un poquito, él con su papá, con mucha lana, tenía un odio a su padre impresionante. Un odio impresionante a su papá. Un día llegó ahí a la escuela de Televisa, todo golpeado. Y le dije, ¿qué te pasó, bro? Me dijo, me agarré a golpes con mi papá. Dice, no, y esto no es nada, hubieras visto cómo quedó él. O sea, esas frases dices, yo nunca me imaginé a un hijo levantándole la mano a su papá. Y él odiaba a su padre. Su padre ausente, un hombre exitoso económicamente, pero familiarmente un caos. Ausente. Y aparte, aunque él tenía un padre rico, él vivía pobre. Él vivía en un departamento cerquita de Televisa, sin muebles, una cama nada más ahí y un departamento feo. Él cantaba en el metro para poderse mantener. Y él vivía con un odio y un coraje hacia su padre impresionante. Y él decía que su papá era una persona muy violenta. Dice, mi papá es muy violento. Luego se va a los trancazos, golpea a mi mamá, nos golpea a nosotros, a mí y a mi hermano. Él era el mayor. Mi papá es un hombre muy violento y lo odio porque es un hombre violento. Pero no podías tú jugar básquetbol con él porque se prendía de volada.
Y luego echaba pleito, y luego se quería ir a los trancazos. Y dices, bro, tranquilo, estamos jugando. Pero ya platicando con él, yo le decía, hijo, todo lo que tú odias de tu papá es lo que tú eres. Estás repitiendo los mismos cochinos patrones. Todo lo que odias de tu padre lo estás reflejando. Y él le daba coraje que le dijera eso, ¿no? Yo no soy como mi papá. ¿Y qué te traes? ¿No? Ay, sí. Pero eso era lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué? Eso sucede. El hombre mujeriego tuvo un papá que tal vez fue mujeriego. El hombre borracho tal vez tuvo un papá que tuvo un hombre borracho. Y tristemente luego se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí, el padre marca muchas cosas de los hijos. Y te lo voy a decir de esta manera: si el hombre maltrata a la esposa, en muchos casos las estadísticas no mienten. Y una hija que tiene un papá que maltrata a su mamá, las estadísticas dicen que la hija acaba casándose con un hombre que la maltrate a ella, porque van adquiriendo esos patrones de conducta y van creyendo que eso es lo normal, y no es así. El día de hoy, si tú y yo vemos las noticias, amigos y querida familia, ¿qué es lo que nos gritan las noticias? ¿Qué es lo que nos está gritando la sociedad actual? Como lo puse en la slide, ¿qué nos grita? ¿Qué nos enseñan las noticias el Día de la Mujer? Un feminismo que promueve, destruye al patriarcado. Destruye al patriarcado, que termine el patriarcado. Y ponen hasta ataúdes y le ponen patriarcado. Quieren destruir precisamente lo que Dios instituyó. Pero el problema es el patriarcado. El problema es que el hombre ha lastimado a la mujer. Yo cuando veo esos videos de estas chicas feministas destruyendo puertas, rompiendo cosas, cosa que nunca va a ser justificable, por supuesto, pero lo primero que yo pienso cuando veo esas imágenes de estas jovencitas con tanto odio, lo primero que yo pienso es ¿cuántas heridas les hizo su papá? ¿Cuánto odio el padre sembró en el corazón de la hija? Tú y yo vemos esas imágenes y ¿no te duele? Ese odio, ese ¿sabes qué? Ellas no tuvieron un papá que las amara, que las escuchara, que les dijera estoy orgulloso de ti, que las instruyera y aun que las corrigiera y las disciplinara. No tuvieron un papá, porque un padre conforme al corazón de Dios no crea el feminismo. El machismo crea el feminismo, y tanto el machismo como el feminismo son una distorsión completamente de la creación de Dios. Un cristiano no puede ser macho. Bueno, yo soy cristiano, pero soy machista. Pues es lo mismo que decir soy cristiana y soy feminista. Pues es lo mismo. Son completamente contrarios. Es una distorsión de la creación de Dios. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que realmente muchas de esas jovencitas fueron lastimadas por la figura que debió de haberlas amado, por la figura que debió de haberlas protegido, por la figura que debió de haberlas escuchado, valorado, animado, defendido. Por eso crecen con tanto coraje, con tanto rechazo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Déjame decirte algo. Dios nos da una nueva oportunidad a ti y a mí. Yo no sé cuál sea tu historia, como mujer o como hombre, con tu papá. Si tuviste un papá ejemplar que te ama, que te protege, que te escucha, que te valora, que ve por ti, que te provee para tus necesidades, que aplaude tus logros, ¿sabes qué? Qué chido. Pero eres minoría.
Pero yo quiero hablarles en este mensaje que Dios nos hable a todos y a los papás en específico. Yo soy papá y Dios me da una oportunidad nueva. A ti como papá te da una nueva oportunidad de romper con las cadenas del pasado. Eso son maldiciones generacionales. Perdóname, la palabra enseña todo lo contrario, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no tengo por qué repetir patrones pasados. Cristo Jesús vino a romper esas cadenas generacionales y a darme una nueva vida, una nueva forma de hablar, una nueva forma de reaccionar, una nueva forma de actuar, de pensar, de sentir. Cristo Jesús vino a cambiar mi naturaleza, a sanar mis heridas, a quitar esas distorsiones que puedo tener en mi cabeza del cómo debe de ser un hombre. Ezequiel 18, versículo 19 dice: y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Y Dios le contesta, ¿no? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. Y dice el Señor: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. En Dios, en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Ya no tenemos por qué seguir repitiendo patrones. Es que yo así soy, o yo así aprendí de mí, o así en mi casa es lo normal. No, porque ahora tú y yo como papás tenemos una nueva oportunidad. Tú y yo como papás tenemos una nueva oportunidad de no repetir errores del pasado, sino ser moldeados conforme al carácter del Hijo de Dios. Ser papás que seamos luz, ser hombres conforme al corazón de Dios. Y en Romanos capítulo 5 vemos un pasaje muy interesante. En capítulo 5 del versículo 18 al 21, que es el que voy a explicar, aquí el apóstol Pablo pone el ejemplo de Adán y de Cristo. Dice que porque la transgresión de uno, hablando de Adán, vino el pecado a toda la humanidad. Pero por la justicia de uno, hablando de Jesucristo, vino el perdón y la vida eterna a través de Jesucristo. Pero ahora quiero cambiar un poco los personajes. Y en esta historia que vamos a leer de Romanos capítulo 5, versículo 18, vamos a cambiarle este personaje. En vez de Adán, es tal vez tu papá. Así que como por la transgresión de uno, de tu padre tal vez, de tu abuelo, vino la condenación y se pasó de generación a generación. Pues es que son infieles, es que son fiesteros, es que son mentirosillos, es que son fraudulentos, es que son parranderos, es que pues la verdad sí son violentos, son golpeadores. Pues por la transgresión de una vino condenación a todos los hombres, es decir, vino la condenación a las siguientes generaciones. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y sabes qué, hablando de Jesucristo, cuando Jesucristo llega a esa cadena, Cristo rompe esa cadena y nos da una nueva vida y una nueva oportunidad. Y aquel que tal vez venía de que su papá era mujeriego y era mentiroso y vivía una doble vida, o tenía dos familias, o era fraudulento, o le era infiel a su esposa, o era borracho, o ponía a los amigos antes que a la esposa, o ponía a la mamá antes que a su esposa, que es otro error garrafal. Nuestras madres merecen todo nuestro amor, nuestro cuidado. Pero Dios dice: dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer, y ya no serán más dos, sino serán una sola carne.
Ahora eres uno con tu esposa y no puedes poner a tu mamá antes que a tu esposa. Ni tu esposa puedes poner a tus hijos antes que a tu esposo. Y bueno, eso ya lo veremos en el grupo de matrimonios. Pero pensando esto, si por la transgresión de uno pasó los errores generacionales, como lo estaba diciendo, ¿sabes qué? Por la justificación, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sabes qué? Si tú tomas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, si tú te rindes a Cristo y dejas que Cristo sea el Señor de tu vida, Él rompe esas cadenas y te da una nueva vida y te da una nueva forma de vivir, de pensar, de actuar, de responder. Ya no conforme a tus generaciones anteriores, sino a Cristo Jesús. Versículo 19: porque si por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, ¿cuántos hombres heredaron la adicción a la pornografía por sus propios padres? ¿Cuántos de los que estamos aquí entraste en el mundo de la pornografía por haberle encontrado una revista o una película a tu papá? Porque si por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que si tú y yo tomamos la decisión de obedecer a Dios, de honrar a Dios y de entregar nuestras vidas a Él, ¿sabes qué? Esto va a ser de bendición a tus generaciones, y tus hijos van a ser bendecidos en tu obediencia a Dios. Ejemplo bíblico: Salomón. Salomón fue bendecido no por Salomón en sí. ¿Por quién? Por amor a tu padre, el rey David. Por amor a tu padre, Dios bendijo enormemente a Salomón. Tu obediencia a Dios, hombre, tu obediencia a Dios, padre de familia, puede traer bendición enorme a tus hijos. Y puede romper esas cadenas que vienes a veces arrastrando. Hoy, que sea un día de romper esas cadenas, que sea un día de decir: se acabó. Y aún mis errores del pasado hasta aquí llegaron. Hoy decido que Dios sea Dios en mi vida, que Él cambie mi corazón, mi vida, y que pueda yo ser una nueva criatura en Él. Versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No hay pecado que tú hayas cometido, no hay error que tú hayas cometido que la sangre de Cristo derramada en esa cruz no perdone. El único pecado que Dios no puede perdonar es aquel del cual tú no te quieres arrepentir. Ahí no hay más que hacer. Pero cuando somos honestos y decimos: Señor, perdóname, sí, fallé como papá, he fallado como padre, no he hecho lo que me corresponde, perdóname. Y donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Mira la cruz. La cruz no es para juzgarte, la cruz es para perdonarte, la cruz es para darte una nueva vida, la cruz es para darte libertad en Cristo Jesús. Él murió en esa cruz no para que vivas esclavo de tu pasado. Él murió en esa cruz para darte libertad. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que ahora en Cristo, querida familia, amigos, papás, ahora somos nueva creación en Cristo Jesús. Ahora tenemos una nueva identidad. Ahora tenemos una identidad muy firme en Él. Romanos capítulo 8, versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
Abba Padre, papito amado, papito querido. Tú y yo hemos recibido un espíritu que es el Espíritu Santo, el Espíritu Todopoderoso, y que Dios nos ha sellado con su Espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos como hijos de Dios en esta identidad que Él nos da. Yo soy un hijo de Dios. Entonces tengo claro de dónde vengo, tengo claro hacia dónde voy, y tengo claro por qué estoy aquí y cómo debo de comportarme, porque soy un hijo de Dios. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, que pagara la deuda para los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Dice el versículo: para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, tú ya no eres esclavo del pasado, tú ya no eres esclavo del pecado, tú ya no eres esclavo de la adicción a la pornografía, tú ya no eres esclavo del resentimiento, tú ya no eres esclavo de ser mujeriego, de ser parrandero, de ser borracho, tú ya no eres esclavo. Ahora en Cristo Jesús somos libres. Y tenemos esa libertad también del pasado para perdonar y sabernos perdonados en Cristo Jesús. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Sabes qué? En Cristo Jesús tenemos esa identidad. Y si tengo esa identidad, quiero que sepas lo que tenemos en Cristo Jesús: acceso al Padre. Y si tú y yo tenemos acceso al Padre, recibimos del Padre, te voy a decir algo: presencia. Porque la figura paterna, ahora mi ejemplo a seguir, es el Padre Celestial, a quien yo quiero seguir, de quien quiero aprender, es del Padre Celestial. Y yo tengo ahora muy claro el camino a seguir. Porque a veces cuando tú tuviste un mal ejemplo en tu papá, o tú te extraviaste en el camino como papá, ya no sabes cómo debe de ser un papá. ¿Cuáles son las características que debo de seguir? ¿Cuál es el ejemplo que debo de seguir? Muy fácil: el Padre Celestial. ¿Y cómo es el Padre Celestial? Jesucristo nos lo enseña. Él habló del Padre. Juan capítulo 8 para mí es un capítulo glorioso, porque en Juan capítulo 8 Dios fue para mí una universidad de cómo ser un padre. En Juan capítulo 8. Y vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 8, en el versículo 16 y en el versículo 29, que Jesucristo mismo habla de las características del Padre. Y algo que el Padre Celestial hace es que nunca lo deja solo. Es decir, que Dios Padre siempre está presente, nunca nos abandona, siempre está con nosotros y nunca nos va a dejar. Él siempre está para nosotros. La presencia del Padre. Dice Jesucristo en el versículo 16: no soy yo solo, sino el que me envió el Padre. Es decir, el Padre siempre está con Jesús, porque el que me envió conmigo está, dice Jesucristo, y no me ha dejado solo el Padre. El versículo 29. Algo que el Padre Celestial nos enseña es: ¿sabes qué? Siempre estoy contigo. Siempre estoy contigo y no te voy a dejar y no te voy a abandonar. ¿Cómo debo de ser yo como papá? ¿Cómo debes de ser tú como papá? Si estamos siguiendo las pisadas de Jesucristo, si estamos aprendiendo del Padre Celestial, nos enseña: yo como papá tengo que ser un padre presente, no un padre ausente. Mis hijos tienen que decir esto: mi papá no me deja, mi papá no me deja. Mi papá siempre está conmigo. Otra característica que vemos en Juan 8 es precisamente la integridad. El Padre es veraz, es verdadero, Él no miente y Él cumple lo que dice. Si Él dice algo, lo cumple. Ojos, padres y madres también. Lo que digamos,
lo tenemos que cumplir. Si le dijiste algo a tu hijo o a tu hija, cúmpleselo. No hay algo más triste que una persona que su palabra no vale. ¿Cuánto vale tu palabra? Te lo van a decir tus hijos. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Lo que dices lo cumples? Porque algo que vemos en nuestro Señor es que Él contigo va a cumplir lo que te prometió. Lo que Él te haya prometido te lo va a cumplir. Porque Él, que es el Padre precioso y perfecto, es el que nos enseña, el que nos instruye. Y Él no nos deja solos nunca, y Él cumple lo que promete. Él es íntegro, Él no miente, Él es verdadero. También otra característica en Nahum capítulo 1 versículo 7 habla de que Dios es protector. Él protege. Es un Dios, es un Padre protector. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en Él confían. ¿Sabes qué? Él es la fortaleza en el día de la angustia. ¿A quién corres cuando tienes algún problema? Dios es nuestra fortaleza en el momento de la angustia. Nosotros como papás tenemos que ser esa fortaleza también de nuestros hijos. Cuando mi papá murió, una sensación que yo sentí, que me sentí descobijado. Me sentí, ¿cómo explicarlo? Me sentí así como, tú sabes que cuando, aunque yo ya estoy grande, mido 1.80, entonces ya estoy grande. No, aunque ya estoy grande, aún así yo decía, si tengo una bronca o cualquier cosa, ahí está mi papá. Yo sé que les he platicado mucho de mi papá, de la época difícil, pero cuando mi papá se acercó a Cristo y cambió radicalmente toda la dinámica, volvió con mi mamá y volvimos a ser una familia. Mi papá se convirtió en mi mejor amigo, mi confidente y mi asesor, hasta que falleció a los 64 años por un infarto. No estaba enfermo, simplemente fue súbito. El día que iba a venir a verme, él vivía en Aguascalientes con mi mamá, y el día que él iba a venir a verme, ese mismo día fue cuando le dio un infarto a mediodía y falleció a los 64 años. Y cuando yo me enteré, fue como si me descobijaran, como si me sintiera desprotegido, porque la figura paterna da seguridad. Tú y yo como papás tenemos que dar esa seguridad a nuestros hijos. Tenemos que dar esa protección a nuestros hijos. Tal vez tus hijos ya están grandes. No importa, te lo dice un hijo que ya está grande y que aún así el día que mi papá murió, sentí eso. Y eso que mi papá no vivía conmigo, vivía en Aguascalientes. Algo que yo he aprendido es que Dios es nuestro protector. Él es nuestro Padre. Y Él como papá nos da esa seguridad y esa protección. Mientras más cerca estás del Padre Celestial, más protegido te sientes y más dices, échenme al toro. Dios y yo somos mayoría, ¿no? ¿Cuál problema? No, mi Dios es más grande y Él me ama y Él es mi protector. Él me da esa identidad. Pero ahora como papá, yo quiero aprender de Él. Y lo que aprendo es que ahora yo tengo que ser ese padre protector con mis hijos. También algo que Dios da es dirección. Jesucristo, que era lo que decía siempre en Juan capítulo 8 versículo 28, dice que Él hablaba según lo que le enseñó el Padre. Todo lo que yo digo, dice Jesucristo, me lo enseñó el Padre. Yo digo lo que el Padre me dice que diga. Si algo aprendió Jesucristo en Juan 8:28, habla precisamente de qué,
de que yo hablo lo que el Padre me dijo que dijera. Yo hablo conforme a lo que he aprendido del Padre. Es decir, Jesucristo dice, el Padre me da dirección, el Padre me instruye, el Padre me enseña. Y eso es algo padrísimo. Algo que tú y yo podemos saber que tenemos en nuestro Padre Celestial es que Él nos da dirección, Él nos enseña, Él nos instruye. Y tú y yo, como hijos de Dios, podemos venir confiadamente al trono y buscar dirección, buscar consuelo, buscar protección, buscar sanación, buscar alivio en nuestro Padre que está en los cielos. Pero ahora tú y yo también tenemos que dar eso. Nosotros, como hijos de Dios, dar dirección, instrucción a nuestros hijos. Algo también que debemos de entender es que Dios es fiel. Amigos, querida familia, escúchame bien. Los seres humanos fallamos. Tú estás sentado al lado, déjame decirte algo, no voltees, pero el que está a tu lado es imperfecto. Y el que está atrás de ti, no voltees, así discretamente, nada más acá de las de acá, es imperfecto. Y adivina qué, si te tomas una selfie, eres imperfecto. Y si no le pones filtro, te vas a dar cuenta más. Vivimos en un mundo de imperfectos, siendo nosotros imperfectos. ¿Te han fallado? ¿Te ha fallado alguien? Y no tarda el día en que te van a volver a fallar. Y no tarda el día en que tú también vas a volver a fallar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar de hablar? ¿Te vas a alejar de ti mismo? Los seres humanos fallamos, amigos. Los seres humanos fallamos, querida familia. Tu papá es imperfecto. Tú como hijo o como hija eres imperfecto. Como esposo, como esposa eres imperfecto. Pero te voy a decir algo. Dios es perfecto. Y Dios te ama. Y Él es el que va a ser siempre ese padre con los brazos abiertos. Que su oficina siempre va a estar abierta. Salmo 27:10 dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, ¿qué dice? El Señor me recogerá. Él siempre va a estar para nosotros. Él siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Su oficina nunca va a estar cerrada para ti. Él te ama, Él te ama. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Y puedes ver todas esas características y muchas más. Esta prédica duraría 7 días. Si nos fuera bien, de las características que Dios tiene como Padre. Él nos sana, Él nos perdona, Él tiene misericordia de nosotros, tiene paciencia de nosotros, Él nos provee de nuestras necesidades, Él sana nuestras heridas, Él nos anima cuando estamos desanimados, Él nos disciplina cuando nos portamos mal, Él nos instruye para que vayamos a la derecha o a la izquierda. Él es veraz, Él no nos miente, Él cumple lo que promete, Él es presente, Él siempre está a nuestro lado y Él siempre desea el bien para sus hijos. ¿Buscas un Padre perfecto? Lo tenemos en Dios. Él es un Padre perfecto que tal vez tú nunca tuviste, pero ahora lo puedes tener en Cristo Jesús. Ahora lo puedes tener. Tal vez tú no tuviste un buen ejemplo de cómo ser un padre. El día de hoy lo tienes, porque Jesucristo nos revela el carácter y el corazón del Padre y nos enseña cómo tú y yo podemos seguir sus pisadas y ser ese Padre para nuestros hijos. ¿No tuviste un buen ejemplo? Tuviste, ahora ya lo tienes en Él. Mateo 7 versículo 11 dice: pues si vosotros siendo malos, a ver, los papás que estuvieron ayer, ¿se acuerdan de este pasaje? Mateo 7:11, ¿se acuerdan?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Tenemos un Padre en los cielos perfecto, hermoso, que Él no falla, que Él siempre está para nosotros, que Él es un Padre que está con los brazos abiertos, con su oficina siempre abierta para sus hijos. Es capaz de decirle al arcángel Gabriel: aguántame, ahorita detén los temas ahí en la agenda, me está hablando mi hijo. Asústame, pantera. A ver, Miguel, ahorita no me distraigas, mi hija me está hablando. Dime, chiquita. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre, que tú y yo podemos venir confiadamente a Él. Él es mi ejemplo a seguir. Lucas 6:36 dice: ser misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque si yo me acerco a Dios, me fortalezco en Él y lo sigo. Sabes que el Salmo 28 es maravilloso: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid llena de fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Querida familia, amigos, todos los que estamos aquí tenemos un Padre en los cielos perfecto, que Él nos sana, que Él nos da identidad, que Él nos dice quiénes somos y cuánto valemos para Él. Él está siempre con los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a Él. Y tú puedes ser hijo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Te falló tu papá? Se siente regacho. Pero el día de hoy tú puedes tener una nueva vida con un Padre perfecto, hermoso en los cielos, que te ama, que te recibe, que te sana, que te levanta, que te protege, que te provee. Ven a Cristo Jesús. Y quiero orar por los papás. ¿Tú has fallado como papá? Pídele perdón a Dios. Recibe el perdón de Dios y decide hoy buscar ser ese padre para tus hijos que Jesucristo nos muestra en su Padre celestial. Tenemos un ejemplo a seguir, amigos. ¿Hemos fallado como papás? Pues claro que sí. Todos. Aquí no hay uno que ya se haya graduado. Todos hemos fallado. Pero la gran diferencia es qué vamos a hacer. Busquemos la guianza y el ejemplo de este Padre que está en el cielo, que es perfecto. Y quiero orar por los papás. Quiero pedirle a todos los papás que se pongan en pie, por favor. Pongámonos en pie todos los que somos papás. Y así puestos en pie, recuerda que tienes un Padre en el cielo que te ama. Yo no sé si tú tuviste como papá un ejemplo. Tal vez sí, pero tal vez no. Muchas veces lo he platicado, los errores de mi padre, pero mi papá creció sin papá.
Mi papá tenía 3 años cuando mi abuelo murió. ¿Quién le iba a enseñar a mi papá a ser papá? Y todos sus errores los entendí ahora de adulto y dije, pues es que él no tuvo papá y no tuvo quien le predicara de Cristo. ¿De dónde él iba a agarrar un ejemplo? ¿Quién le iba a enseñar lo correcto y lo incorrecto? Y tal vez tú no tuviste un ejemplo así, pero el día de hoy tú y yo lo tenemos. El día de hoy tú y yo tenemos el ejemplo en nuestro Padre. No se trata de tus errores pasados, se trata de tu decisión hoy en adelante. Cristo está dispuesto a perdonar todos tus errores como Padre en el pasado. Está dispuesto. Mira la cruz y date cuenta que en esa cruz Cristo Jesús vino a pagar todos tus errores como papá. Pero hoy toma tu decisión por buscar honrar a Dios en esa figura que nos ha dado como padres, y que podamos corregir el rumbo y que podamos ser humildes para pedir perdón a nuestros hijos por nuestros errores y decir, pero ahora quiero cambiar, quiero hacer las cosas correctas. A partir de hoy quiero cambiar. Así es que tomemos esa oportunidad que Dios nos da, esta oportunidad nueva que Él nos da, y vamos a orar por ustedes. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada padre de familia que está ahorita conectado y que están ahorita en pie, Señor. Tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestro carácter, nuestros errores, nuestras fallas como padres. Perdónanos, Señor. Venimos delante de ti humildemente a pedirte perdón, Señor. Y yo te pido por cada uno de mis amigos, Señor, que están aquí, Señor, puestos en pie, y los que están conectados, que levantes una generación diferente de padres, que rompamos esa cadena, Señor, que detengamos con nuestro ejemplo, Señor, el patriarcado que tú honrosamente has delegado en nosotros. Que limpiemos el nombre de llamarnos Padre. Que seamos padres que amemos, que protejamos, que instruyamos, que proveamos económicamente, que defendamos, que seamos presentes a nuestros hijos, que seamos sensibles a sus necesidades, que conozcamos sus necesidades. Pero primeramente, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos llenes. Yo te pido por las heridas de cada uno de mis amigos que están aquí, Señor. Tú las conoces. Sana las heridas que pueda tener cada uno. Ellos son papás, pero también tal vez traen heridas de sus propios padres. Tal vez sus papás nunca les dieron un buen ejemplo. Tal vez sus papás nunca los animaron. Tal vez sus papás nunca les dijeron: estoy orgulloso de ti, te amo. Pero el día de hoy sí tenemos eso y mucho más en ti, Señor. Padre, perdónanos antes que nada y guíanos. Guíanos como papás. Ayúdanos, Señor, a ser esos padres que te reflejen a ti, Señor. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Y te doy gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar una canción, y antes de que terminemos yo te pido que te acerques a cada uno de los papás. Pónganse en pie, por favor, todos los papás. Pónganse en pie. Y todos los que están ahí cerca, acérquense y apapachen a los papás. Pongan ahí su mano en su hombro,
feliciten a los papás. Que no haya un solo papá que se quede. Felicítenme a cada uno de los papás que están ahí. A los que están en línea también, apapáchenme a los papás que están en línea. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Ahora, ¿y eso qué fue? Vamos a cantar. Muchas, pero muchas felicidades a todos los papás. Hoy es un día muy especial porque aprendimos que tenemos un Padre perfecto que está en los cielos. Pero aquí en la tierra, a todos los que son papás, quiero decirles que el primer mandamiento con promesa se lo da a los padres, de padres a hijos. Y dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si quieren ser de larga vida aquí en la tierra, honren a sus padres, a su madre. Yo quiero hacer muy breve un recordatorio de mi padre que murió hace 47 años. Y aún recuerdo, y se los digo como consejo para todos los papás jóvenes y todos los papás que en esta tarde estamos. Acaricien a sus hijos. Cuantas veces puedan, acarícienlos, abrácenlos. Lo único que yo más recuerdo de mi padre, con mucho, pero con mucho amor, es que éramos 6 de familia y en momentos difíciles mi padre era muy serio, exageradamente serio, pero nos abrazaba aunque teníamos 18 años, 16 años o 15 años. A veces nos sentíamos incómodos, pero ¿saben qué hacía mi padre? Nos abrazaba y nos besaba y nos acariciaba la cabeza, y eso es lo que más recuerdo de mi papá. Varones, padres que están en esta mañana, abracen, apapachen a sus hijos. Dios les bendiga a cada uno de los padres. Gracias, Doc. Nunca olvides que siempre hay un lugar en la mesa del Señor con tu nombre. Nunca olvides que en la mesa del Señor siempre hay un lugar con tu nombre y nadie se puede sentar en ese lugar, solo tú. En la mesa del Señor hay un lugar solo para ti con tu nombre. Él es un Padre perfecto. Él es un Padre hermoso que sana, que restaura, que protege, que nos levanta, que nos da esperanza en los momentos más difíciles, que nos recibe aun cuando todos nos rechazan, que nos perdona aun cuando hemos fallado y fallado y fallado, que nos da esperanza en los momentos más difíciles, que nos anima cuando estamos cansados, que nos fortalece y que nos dice: hijo, hija, te amo y estoy orgulloso de ti. Que la gracia y la misericordia de Dios los llene toda la semana. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras, que festejen el día de hoy. Felicidades, papás. Pásenla increíble, que Dios los bendiga.